El plan del 2017 al 2021 del binomio Moreno-Glass llevó por nombre Toda una vida. Este plan propuso dar continuidad a las políticas de inclusión social y justicia económica. La propuesta fue impulsar una economía de flujos reales y no especulativos, fortalecida en la diversificación de la matriz productiva de valor agregado que podría hacer frente a choques externos. Para el 2025, el gobierno de Lenín Moreno preveía la creación de 250,000 empleos, una extensión de 10 puntos en el Producto Interno Bruto y un crecimiento en la balanza comercial en $10,000 millones. A continuación, analizaremos brevemente los principales ejes de trabajo y política económica de su gobierno. En el gobierno de Lenín Moreno se derogó la ley de plusvalía a través de la consulta popular. La voluntad del pueblo se expresó en las urnas durante el referéndum del 4 de febrero del 2018. 63% de los votantes aprobaron la pregunta número 6 sobre la ley que pretendía evitar la especulación del suelo. Mediante la reforma legal, el presidente dispuso la eliminación del pago del anticipo al impuesto a la renta para empresas con ventas anuales menores a $300,000. De acuerdo a información de la Superintendencia de Compañías, en 2016 el 72% de las empresas alcanzó este requisito. Sin embargo, solo representó el 2% del total de los ingresos generados por todas las compañías. Desde el 2017, la recaudación del impuesto a la renta aumentó del 22% a 25%. En ese año, se percibieron 175 millones y se incrementó a 187 millones para el 2018. Y en 2019 llegó a 197 millones, pero en el 2020 se presentó un bajón por varios factores, el más relevante, el desempleo. Con el fin de recuperar recursos que se pierden por el contrabando y subvaloración de mercaderías importadas, el presidente creó una tasa de control aduanero de 10 centavos junto a una subida de aranceles. Estas plazas provocaron el encarecimiento local, perjudicando tanto a productores como a consumidores. Se implementó el impuesto a la salida de divisas para así sostener y fortalecer la dolarización. Se presentó una ley que incentivó la repatriación de capitales. Quienes traían sus capitales productivos se les exoneró de impuesto a la renta hasta 5 años. A los exportadores se les devolvió los impuestos por el ingreso a las divisas y por mantener las plazas de empleo. Los pagos de capital e intereses de crédito a más de un año no pagaron impuesto a la salida de divisas, tampoco las utilidades enviadas al exterior. Moreno también eliminó el impuesto a las tierras rurales que afectaban a sectores como el agricultor y camaronero. Reafirmó la continuidad de programas de apoyo financiero como la Minga Agropecuaria, Impulso Joven y Banco del Pueblo. En el tema laboral, se limitó a ofrecer nuevas modalidades de contratación y la eliminación de tramitología. El gobierno además ofreció subsidios para los exportadores y una ley de repatriación de capitales para incentivar la entrada de divisas al país. En esta misma línea, reconfirmó que el dinero electrónico será operado por la banca privada bajo supervisión del Estado. Se apoyó al micro y pequeño emprendedor, todo con un propósito recaudatorio en los cambios tributarios y aduaneros. El gobierno pretendía aumentar sus ingresos fiscales para reactivar el gasto público. Para el 19 de mayo del 2020, mediante cadena nacional, el expresidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas, las cuales implicarían un recorte de $4,000 millones del gasto público, de los cuales 980 millones se reducirían de la masa salarial, 400 millones de bienes y servicios, 1.300 millones de inversión
y otros 1.300 millones por reestructuración de deuda externa. Moreno señaló que en medio de la caída del precio del crudo, el gobierno reduciría el precio de los combustibles. Con esta medida se impedía que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo subía. Una segunda medida es que se reduciría en 2 horas la jornada laboral y el ingreso de toda la burocracia, con el fin de evitar aglomeraciones y para generar un ahorro. Los servidores pasaron a trabajar 6 horas diarias en lugar de 8 y percibieron la remuneración por esas 6 horas. Así también se redujo la jornada de los profesores, excepto médicos, policías, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. El Ejecutivo cerró y fusionó 10 empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME, la cual había perdido más de $400 millones en los últimos 5 años. Ferrocarriles, Siembras, Medio Público, Correos del Ecuador, entre otras. Una cuarta medida que se anunció fue la creación de un fondo para créditos con recursos de $1.000 millones para reactivación productiva. Se pudo acceder a la línea de crédito conocida como Reactívate Ecuador. De esta manera, se podía cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. El Banco del Pacífico fue el primero en ofrecer el crédito, con tasas de hasta el 5% y con 36 meses plazo y 6 meses de gracia. La quinta medida correspondió a cambios en embajadas y consulados en el exterior. Se cerraron 5 embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua y la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Otra de las medidas fue la reducción del gasto en el Consejo de Seguridad Pública, donde están todas las funciones del Estado, acordando presentar un ahorro entre el 10 y 15% del presupuesto del gasto corriente. La séptima medida fue la de reestructuración de la deuda pública. Se pagó 341 millones con un ahorro de 1.300 millones. Esto permitió que se reciba 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones favorables. Reactivar la economía, proteger la dolarización y generar empleo fueron los ejes principales sobre los que se enfocó el expresidente de la República, Lenín Moreno. La situación económica y la emergencia sanitaria que vivimos agravó mucho las condiciones del país, no solo en lo económico, sino también en lo político y social. El gobierno de Moreno no tomó decisiones importantes a tiempo, lo que repercutió en una crisis profunda de la cual aún tenemos un largo camino por recorrer.